Biografía del profeta Moisés. Moisés es una figura central en el judaísmo y el cristianismo, reconocido como un profeta, líder y legislador de Israel. Su historia se encuentra en la Biblia, especialmente en los libros del Pentateuco que son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y narra su vida desde su nacimiento en Egipto hasta su muerte. Origen y juventud. Según el relato bíblico, Moisés nació en un momento en que el faraón de Egipto había ordenado matar a todos los varones hebreos recién nacidos para controlar el crecimiento de la población israelita esclava. Su madre, para salvarlo, lo escondió en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón, quien lo adoptó y lo crió en la corte egipcia. Sin embargo, Moisés era consciente de su identidad hebrea y sentía una profunda conexión con su pueblo. Primeros años y educación egipcia. Al ser adoptado por la hija del faraón, Moisés tuvo acceso a una educación egipcia privilegiada. Este conocimiento le brindó habilidades en áreas como la escritura, la administración y las ciencias, que serían importantes en su posterior liderazgo. Esta formación fue clave para su rol como legislador y mediador entre Dios y su pueblo. Experiencia en Madián. Después de huir de Egipto, Moisés se estableció en Madián, donde se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote madianita. Este tiempo en Madián fue significativo para Moisés, ya que desarrolló una vida de humildad y servicio. Además, su relación con Jetro, quien era una figura espiritual, influyó en sus habilidades de liderazgo y en su perspectiva religiosa. La zarza ardiente y la revelación del nombre de Dios. En su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés fue el primero en conocer el nombre sagrado de Dios, Yahvé o YHWH. Este nombre es central en la tradición bíblica y su revelación a Moisés fue una muestra de confianza divina. A partir de entonces, Moisés actuó como portavoz de Dios, transmitiendo su voluntad al pueblo. Las 10 plagas y su significado. Las 10 plagas fueron eventos sobrenaturales que demostraron el poder de Yahvé sobre los dioses egipcios y sirvieron para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Cada plaga tenía un simbolismo que atacaba las creencias religiosas y la economía de Egipto, mostrando que Yahvé tenía dominio sobre las fuerzas naturales y las divinidades egipcias. El paso del Mar Rojo. Este evento fue uno de los milagros más recordados de Moisés. La narrativa bíblica indica que el Mar Rojo, o Mar de Cañas, se abrió para permitir el paso de los israelitas y luego se cerró sobre el ejército egipcio, liberando a los hebreos de la opresión. Este milagro representa la redención de Dios y su compromiso de salvar a su pueblo. Los 10 mandamientos y la alianza del Sinaí. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí marcó el comienzo de una nueva era en la relación entre Dios y los israelitas. Aparte de estos mandamientos, Moisés recibió una serie de leyes civiles, morales y ceremoniales que formaron la base de la ley mosaica, regulando aspectos de la vida social, la justicia y el culto. Desafíos y rebeliones en el desierto. A lo largo de los 40 años en el desierto, Moisés enfrentó numerosas rebeliones del pueblo, incluidas la rebelión de Coré y el incidente del becerro de oro. En estos momentos de crisis, Moisés actuó como mediador entre Dios y los israelitas, pidiendo perdón y justicia para su pueblo. El tabernáculo y el culto a Yahvé. Durante su liderazgo, Moisés recibió instrucciones para construir el tabernáculo, un santuario portátil que representaba la presencia de Dios entre los israelitas. Este tabernáculo contenía el Arca de la Alianza, que guardaba las tablas de la ley, y era el centro de culto y sacrificio durante el tiempo en el desierto. El pecado en Meribá y la prohibición de entrar a la tierra prometida. Un episodio importante en la vida de Moisés fue el pecado en Meribá, cuando golpeó la roca para sacar agua en vez de hablarle, como Dios le había indicado. Esta desobediencia le costó a Moisés el privilegio de entrar en la tierra prometida. Fue un recordatorio de la santidad de Dios y las estrictas expectativas para el liderazgo espiritual. Moisés en la cultura y religión posterior. En el judaísmo, Moisés es considerado el más grande de los profetas, y su ley es la base de la vida y práctica judía. En el cristianismo, se le ve como un precursor de Jesús, especialmente en su rol de libertador y legislador. En el Islam, Moisés, o Musa, es uno de los profetas más importantes, mencionado con frecuencia en el Corán como un mensajero de Dios. Legado y muerte.
Moisés murió en el monte Nebo a la edad de 120 años, y, según la tradición, fue enterrado en un lugar desconocido por orden de Dios. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado como profeta, legislador y líder es fundamental en la historia de las religiones monoteístas. Su figura simboliza la fe, la obediencia a Dios y el compromiso con la justicia y la liberación. La historia de Moisés es compleja y profunda, y sus enseñanzas han influido no solo en las creencias religiosas, sino también en la ética, el derecho y la política de muchas civilizaciones.